cima. Buen día, somos Impacto Digital, la radio de Dios, la radio del pueblo de Dios, renovando tu vida. Encuéntranos por la web en www.impactodigitalfm.com.be. Dirección General, Pastor José Benicio Serpa. Gerencia Administrativa, Doctora Yerly Manrique. Operación Técnica, Jason Zambrano. Quien les habla, María Teresa Flores. Estamos en el programa Luz a las Naciones con el Maestro Jesús Sánchez. Buen día, Jesús. Buenos días, Teresa, ¿cómo estás? Jesús, nos hablas de las leyes espirituales. Hoy nos enseñas cuál ley. Sí, continuando con el tema de las leyes espirituales, hoy vamos nuevamente a petición de algunos escuchas que tienen algunas dudas. Vamos nuevamente a hablar acerca de la ley de siembra y cosecha, ¿no? En el mundo espiritual o en el religioso se conoce como siembra y cosecha, pero en el mundo secular esa misma ley es denominada causa-consecuencia o causa-efecto. Causa-efecto, causa-consecuencia. Y en el mundo religioso, siembra y cosecha. Hoy vamos a hablar acerca de esta ley. Vamos a utilizar como texto base para desarrollar la ley el libro de Gálatas 6, del 7 al 9. Dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esta misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Si no desmayamos, dice otra versión. Yo voy a leer la de Reina Valera. Reina Valera, Gálatas 6, del 7 al 9. Dice: no os engañéis, ¿verdad? Tú acabas de leer la Nueva Versión Internacional. Yo voy a leer ahora la Reina Valera 60. Esta es más conocida, esta versión más conocida que la Nueva Versión Internacional. Esa versión internacional ya lleva 18 años, esa salió en el 2000, salió esta versión. Voy a leer Reina Valera, que es del año 60, imagínate, lleva unos añitos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esta nueva versión, la Reina Valera. Aquí hay algo que ahorita leyéndolo me llamó la atención, ¿no? Sí. Cada vez que uno lee hay algo nuevo que se revela. Se muestra algo nuevo. Sí. Y ahorita acabo de ver algo que no había pasado por encima, ¿no? Y no lo había visto, pues. Ahorita aquí dice: Dios no puede ser burlado. Dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Nosotros estamos hablando acerca de las leyes espirituales establecidas por Dios, que rigen el universo, que rigen toda la creación, que son inmutables. Por eso acá Pablo le dice a los Gálatas: no os engañéis. No creas. Dios no puede ser burlado, es decir, tú no puedes evadir las leyes espirituales. Nosotros hemos hablado en programas anteriores
de que la misma palabra que se utiliza para creador en el hebreo, boré, es equivalente a la palabra teba. La palabra teba se refiere a la naturaleza, ¿no? Dios, y es decir, boré y teba son sinónimos. Dios y naturaleza son sinónimos. Cuando yo digo Dios no puede ser burlado, puedo también traducirlo como la naturaleza no puede ser burlada. Es decir, nosotros no podemos burlar las leyes. No las podemos. Nos engañamos a nosotros mismos cuando queremos evadir una ley. Ahora, el problema es que desconocemos las leyes. ¿Y por qué las desconocemos? Porque jamás se nos fueron enseñadas. Entonces, por lo tanto, las desconocemos, ignoramos qué leyes rigen el universo. Por lo tanto, no sería un engañarse, ¿no? Un autoengaño, sino que es un desconocimiento, es la ignorancia de estas leyes. Pero el hecho de que yo ignore la ley, que no conozca la ley, que no haya sido, no me haya sido enseñada, no quiere decir que la ley que está afuera no opere, o no actúe, o no siga gobernando lo que tiene que gobernar, ¿no? Eso no exime, pues, en un término jurídico, ¿no? No exime. Cuando uno habla de ley, el no desconocer la ley. Claro. Eso no me justifica a mí violar la ley. Pero la violo, ¿por qué? Simplemente porque no la conozco. No conozco la ley. Y precisamente hoy, esta ley que vamos a desarrollar, que en la Escritura se conoce como la ley de la siembra y de la cosecha, y en el mundo secular se conoce como causa, efecto, causa, consecuencia. Esa ley es de suma importancia de que nosotros la tengamos el conocimiento, ¿verdad? Que tengamos ese conocimiento para nosotros tratar en lo posible de alinearnos con esa ley o hacer un uso correcto de la ley. Estar consciente de ella. Sí, al estar consciente tú sabes que si la violas trae una consecuencia. Si la violas, si te alineas, todo va a seguir operando de manera natural. No es que va a haber una recompensa, sino que va el sistema va a operar conforme fue diseñado. Claro, al estar consciente, cuidamos cada acción que realizamos de alguna manera. Sí, porque nosotros siempre lo vemos desde el punto de vista dual, de la dualidad. Estamos en este plano, en este mundo, que textos que no están allí en la Biblia que conocemos, pero que son textos importantes. Esos textos pues hablan de otros aspectos que nosotros no manejamos, como esta ley de la causa, efecto, causa, consecuencia. Entonces, cuando yo realizo una acción, esa acción que yo realizo va a tener un efecto, una consecuencia. ¿Ah? Se dice que ese efecto que va a tener depende de la acción que haga. Claro, totalmente. De la acción en sí no sería, sino de
¿a qué corresponde o en qué área en particular estoy realizando la acción? ¿Verdad? Puede ser en el plano emocional, que en una relación, ¿verdad?, de pareja, y entonces tú haces una acción que afecta tu complemento, tu pareja. Esa acción que realizas afecta a tu pareja, o realizas la acción que beneficia a esa persona. Por lo general nosotros no hacemos acciones de manera consciente. La neurociencia nos dice, ya luego de mucha investigación al respecto, llegaron a la conclusión que más del 95% de lo que hacemos en el día a día lo hacemos de manera inconsciente. Es decir, tú no utilizas tu consciente, lo haces de manera automática, ¿verdad? Entonces todas esas acciones que tú haces, las haces de manera automática, no consciente del efecto que pueda tener esa acción en los demás o en el medio ambiente, en la naturaleza, sino la haces de manera automática. ¿Y por qué lo hacemos de manera automática? Porque existe en nuestro cerebro una parte de él que se llama el inconsciente. Allí se deposita todo el programa que nosotros descargamos. Desde ese programa se descarga desde los 7 meses de embarazo, es decir, de desarrollo del ser en la madre, en el útero de la madre, hasta los 7 años de edad posterior al nacimiento. Entonces el niño absorbe o descarga todo ese programa que lo descarga en su subconsciente, y eso es lo que la neurociencia llama el sistema de creencias. Ok, Jesús, vamos a unos compromisos de la emisora y continuamos. No te apartes de nuestra sintonía. Ya regresamos con más de Luz a las Naciones. El 25 de diciembre nos cuenta la tradición que nació el niño Jesús trayendo su bendición. El 25 de diciembre nos cuenta la tradición que nació el niño Jesús trayendo su bendición. Qué buena que son, buenas son nuestras fiestas decembrinas, con luces y algarabías, allá el pan de jamón. Mi deseo para ti es que en esta Navidad el amor de Jesucristo colme tu felicidad. Qué buenas que son nuestras fiestas decembrinas, con luces y algarabías, allá el pan de jamón. Mi deseo para ti es que en esta Navidad el amor de Jesucristo colme tu felicidad. Y fueron los Reyes Magos testigos del nacimiento, quienes trajeron regalos festejando el advenimiento. Y fueron sabios de Oriente testigos del nacimiento, quienes trajeron regalos festejando el advenimiento. Qué buenas que son, buenas son nuestras fiestas decembrinas, con luces y algarabías, allá el pan de jamón. Mi deseo para ti es que en esta Navidad El amor de Jesucristo colme tu felicidad. Qué buenas que son nuestras fiestas decembrinas, con luces y algarabías, allá el pan de jamón. mi deseo para ti es que en esta Navidad El amor de Jesucristo colme tu felicidad.
que se llama Jesucristo, que de vida es un aljibe. Hoy queremos recordar que el precioso niño vive, que se llama Jesucristo, que de vida es un aljibe. Qué buenas que son, Buenas son nuestras fiestas decembrinas, con luces y algarabías, allá que pan de jamón. mi deseo para ti, es que en esta Navidad El amor de Jesucristo colme tu felicidad. y de aquellas adornadas de mi tierra, el más Nuestras hermoso fiestas deseo. decembrinas, con luces y algarabías, allá que pan de jamón. Mi deseo para ti es que en esta Navidad El amor de Jesucristo colme tu felicidad. A esta hora les acompaña el maestro Jesús Sánchez. Regresamos. Jesús nos enseña sobre la ley de siembra y cosecha, o ley de causa y efecto. Sí, nada es casual. No existe la casualidad. Desde el punto de vista de esta ley, todo es causal. La causalidad. Existe la causalidad, no la casualidad. No la casualidad. Lo que me ocurre es porque hice algo que lo generó, ¿verdad? Todo. Nosotros, caso Venezuela como país, lo que estamos viviendo no es producto de la casualidad, es producto de algo que nosotros hicimos en el pasado que definió este presente. Acciones que hicimos que definió el presente que estamos viviendo. En el libro de Eclesiastés 3:5, el libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón. En Eclesiastés 3:5 dice: aquello que fue, está hablando del pasado, aquello que fue, ya es. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. ¿Verdad? A veces nosotros leemos esto y no lo entendemos. Dice, aquello que fue, es decir, aquellas acciones que tú hiciste, ya es. Es decir, define lo que el presente, el presente, este presente. Y lo que ha de ser, es decir, el futuro, el mañana, fue ya. Complicado. Es decir, las acciones que estás realizando ahora están determinando tu mañana, o el tiempo presente futuro. Nosotros vivimos en un eterno presente, pero eso ya sería otro tema a desarrollar, porque para que podamos entender lo que existe es un eterno presente, que el tiempo nosotros lo establecemos, el crono lo establecemos en función de ciclos de la misma naturaleza, de rotación del planeta alrededor del Sol, de rotación de la Luna alrededor de la Tierra, y se creó el cronos, lo que llaman el tiempo. Y en función de eso, nosotros hablamos de pasado, de presente y de futuro, pero en realidad lo que existe es el presente, este presente continuo, que lo vas viviendo, lo vas viviendo, pero esta ley está definiendo ese presente continuo, lo define. Aquí Salomón nos dice que las acciones que yo hice en el presente pasado
definieron mi presente de ahora. De hoy. Y las acciones que estoy realizando en este ahora están definiendo mi presente futuro. ¿Por qué lo dice? Porque tenía el conocimiento de la causa-consecuencia. Causas, consecuencias. Todas mis acciones tienen un efecto. En el texto que leímos para desarrollar el tema, dice, porque el que siembra para carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer el bien. El bien, no nos cansemos de hacer el bien, porque acá el apóstol hace énfasis en eso. No nos cansemos de hacer el bien. Cuando, es decir, que la acción que yo estoy realizando, su efecto sea positivo, bien. Debo estar consciente de la acción que hago y ya de alguna manera estar consciente del efecto que va a crear. Claro, pero ¿qué es el bien? Pues, el bien es cuando tú te alineas a las leyes. Por eso comienza él diciendo a Dios, a la naturaleza, a las leyes, tú no las puedes burlar, no te engañes. Después dice, no te canses de hacer el bien, es decir, no te canses de hacer acciones alineadas con estas leyes de la naturaleza que no puedes burlar. Por lo tanto, yo te recomiendo que te alinees a la ley, a las leyes, y actúes, haz acciones en función de esas leyes, cuyo efecto va a ser positivo. Porque esas leyes fueron creadas para el bien, porque la piedra angular, lo que mueve el sistema creado por Dios, es el amor. Es el amor, es el bienestar de todo lo que compone el sistema, la creación, de todas y cada una de las partes que componen esa gran creación, esa maravillosa creación. Y esa ley es una ley buena, es una ley. Acá yo tengo esta mañana escudriñando eso respecto a lo bueno, me conseguí algo en el libro de Santiago que respecto a este punto del bien, ¿no? Dice Santiago 3:17, dice, la sabiduría que desciende del cielo, es decir, la sabiduría son la descripción de las leyes. La sabiduría, la descripción de las leyes que descienden del cielo, es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Es decir, son leyes buenas, de amor, porque Dios es amor. Procuran el bienestar general, ¿verdad? Pero volviendo a la acción, la acción que genera un efecto, es decir, la causa no siempre es una acción. Lo que pasa es que nosotros, al estar en este mundo físico, las acciones en este mundo físico son tangibles. Tú puedes ver la acción y puedes ver también el efecto de esa acción. Pero eso sería que Jesús la intención. La acción no necesariamente tiene que se realiza en este plano material, tangible, denso. Hay planos menos densos, como el pensamiento. Por eso me referí.
Y mucho más denso que eso, el deseo. El deseo. Todo. A todo eso le podemos llamar acción. No, sino las fuentes. Fuente. La acción es algo que yo hago en ese plano. Lo hago aquí en el plano natural, tengo que es algo tangible. Lo hago en otro plano menos denso, pero todo comienza en el deseo. En lo no tangible. En el deseo, muy dentro, ni siquiera en nuestros pensamientos. Se ha dicho que es en nuestros pensamientos, pero si tú buscas de dónde surgen los pensamientos, la Escritura dice: tus pensamientos, Dios dirigiéndose al hombre, dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Los pensamientos, si los pensamientos míos no son los pensamientos de Dios, por ende que mis caminos tampoco van a ser sus caminos, porque mis caminos, es decir, la acción en este mundo material es el camino y depende del pensamiento, pero va más atrás del pensamiento. Hay que ir al deseo, de donde surge todo. Deseo es el primero. El proceso de creación, porque nosotros que fuimos creados a imagen de Dios y a semejanza de Él, nosotros somos creadores, porque fuimos creados a imagen de Él. Y el proceso de creación nuestro comienza, no nuestro, sino el que yo realizo, el proceso de creación que está, el poder que yo tengo para crear, el proceso creativo nuestro, cada persona inicia, su fuente es el deseo, pensamientos. Luego entra la parte emocional también allí. Y por último, la acción en este mundo denso físico que lleva a materializar eso que deseo. Ok. Vamos entonces a unos compromisos de la emisora y ya regresamos nuevamente. Tu rostro. No te apartes de nuestra sintonía. Ya regresamos con más de Luz a las Naciones. Para todos son muy importantes estas fechas decembrinas, de disfrutar al lado de nuestros seres queridos. Para Impacto Digital es muy importante usted como persona, como oyente y a la vez su familia. Así que deseamos en estas fechas unas felices fiestas y un venturoso nuevo año para nosotros los cristianos, llenos de grandes expectativas de parte del Creador, para juntos salir adelante y ver crecer nuestra familia en gozo y alegría. La palabra del Señor nos enseña en Lucas 2, 8 al 14, que los ángeles aparecieron a los pastores diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Así que la voluntad y la paz del eterno Salvador entre en tu corazón y viva en tu vida con la mejor bendición. Es un mensaje de Impacto Digital 106.9, la radio del pueblo de Dios, renovando tu vida. Felices fiestas les desea toda la familia de Impacto Digital. Impacto Digital 106.9 FM, la radio de los niños, renovando tu vida. Impacto Digital. Publicidad. Dios dijo que el Evangelio del Reino debía ser predicado a todo el mundo. Comunidad del Rey a las Naciones te invita a recibir su palabra. Los días domingos a partir de las 9 de la mañana en el Centro Comercial Cinema 5, Quinta Avenida, entre calles 4 y 5.
Jesucristo es el amor del Padre en nosotros. Te invitamos a compartir la palabra de Dios. Estamos donde tú estás. Radio Impacto Digital. Nuri Pirela, prepárame las hallacas que voy para tu casa en Navidad. En Navidad, Sí. cuando reina la armonía, Ajá. tu felicidad es la mía y se crece la amistad. Con gran alegría y fe en nuestros corazones, Pedimos a Dios que dé mucha paz a la humanidad. ¡Gózalo! En Navidad, cuando reina la armonía, tu felicidad es la mía y se crece la amistad. con gran alegría y fe en nuestros corazones, Pedimos a Dios que dé mucha paz a la humanidad. Seguidores de Jesucristo, gócense con esta gaita. nos vienen gratos recuerdos en épocas navideñas de aquel niño que llegó trayendo las buenas nuevas, el amor que él nos dejó. Debemos siempre imitar, estrechemos nuestras manos con toda fraternidad. Ajá. En Navidad, cuando reina la armonía, tu felicidad es la mía y se crece la amistad. Con gran alegría y fe en nuestros corazones, Pedimos a Dios que dé mucha paz a la humanidad. gaita para mi Dios. En Navidad, cuando reina la armonía, tu felicidad es la mía y se crece la amistad. Con gran alegría y fe en nuestros corazones, Pedimos a Dios que dé mucha paz a la humanidad. y como diría Juanito, Juanma, Jesús Ramón, se les quiere mucho y me quedo corto, hermano. Cuando llega Navidad, nos reunimos en familia, se intercambian los regalos, se desborda la alegría. Los primos y los hermanos, sobrinos, tíos y abuelos, comiéndose sus hallacas, esperan el año nuevo. Y mis mandocas. En Navidad, cuando reina la armonía, tu felicidad es la mía y se crece la amistad. Con gran alegría y fe en nuestros corazones, Pedimos a Dios que dé mucha paz a la humanidad. ¡vivo, Señor! En Navidad, ¡Claro que sí! cuando reina la armonía, tu felicidad es la mía y se crece la amistad. Con gran alegría y fe en nuestros corazones, Pedimos a Dios que dé mucha paz a la humanidad. Esta gaita está sabrosa, hermano mío. y el año nuevo te llegue con una esperanza nueva, que se acaben los rencores, que haya paz en esta tierra, que seas feliz con los tuyos y logres lo que deseas, y para siempre en tu hogar brille la luz de una estrella. En Navidad, cuando reina la armonía, tu felicidad es la mía y se crece la amistad. Con gran alegría y fe en nuestros corazones, Pedimos a Dios que dé mucha paz a la humanidad. ¡opa pues! En Navidad, cuando reina la armonía, tu felicidad es la mía y se crece la amistad. Con gran alegría y fe en nuestros corazones, Pedimos a Dios que dé mucha paz a la humanidad. Pedimos a Dios que dé mucha paz a la humanidad. A esta hora les acompaña el maestro Jesús Sánchez. Jesús, cuando nos hablas de que primero es el deseo, ¿cómo detectamos de dónde viene? ¿Cuál es su origen? Claro, ¿por qué tocamos el deseo? Porque estamos hablando de causas, de acciones, causa que producen efecto, y que solo por lo regular tocamos este plano físico tangible, pero existen otros planos donde también se hacen acciones, causas que tienen efectos, pero que no lo podemos ver porque es un plano menos denso,
como los pensamientos. Luego dijimos que el pensamiento surge, él tiene también un origen, que es el deseo. Todo parte del deseo. Comienza con un deseo y viene en diferentes planos de pensamiento y luego desciende a este mundo físico y se hace visible en algo tangible. Pero tiene su fuente, su origen en el deseo. En los tiempos de Jesús, el adulterio por parte de la mujer era castigado con la pena de muerte. Si una mujer era sorprendida en el acto de adulterio, teniendo relaciones con alguien que no era su marido, la ley de ese tiempo la condenaba a la muerte, incluso sin ir al juez. Eso estaba establecido. Las personas la sacaban del lugar y la apedreaban. En una oportunidad, Jesús, hablando acerca de este castigo, él, y conociendo que el origen de todo es en el deseo, él les dice, va más allá, y dice, cuando tú deseas a alguien, es decir, en ese plano del deseo, ya adulteraste con esa persona en tu corazón. Por lo tanto, si castigamos el adulterio con pena de muerte, tú deberías ser condenado a la muerte. ¿Por qué? Porque ya adulteraste. No en este plano físico, material, tangible, sino en otro plano muy interno, denso, menos denso, que es el deseo allí. Y deseaste a la mujer, y a la mujer de tu prójimo, si no es casada, ¿no? Si es casada, estás cometiendo doble falta, porque estás no solo adulterando con alguien que no es tu esposo o tu esposa, sino que estás adulterando en tu corazón, en tu deseo, con la esposa o el esposo de alguien más. Entonces estás haciendo doble daño. Debería ser castigado 2 veces a pena de muerte. Basado en eso. Pero si eso se aplicase, imagínate, a todos nos hubiesen apedreado ya. Por supuesto. Lo que pasa es que en ese plano, como no se ve y no es tangible, no le damos importancia. Nosotros le damos más importancia a este plano terrenal, ¿no? Terrenal. Ve lo que dice Santiago. Santiago es el hermano de Jesús, de natural, de sangre, de hijo de María y de José. Santiago 3, él dice, Santiago 1:14, dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos, los arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez ha sido consumado, da a luz la muerte. Pero aquí Santiago está hablando de los deseos. De los deseos negativos. De los deseos. Claro, él dice los deseos malos. Deseos negativos. Pero ¿por qué deseos malos? Hay deseos malos y hay deseos buenos. Sí. Surgiría la pregunta, ¿verdad? El deseo tiene algo que ver. El deseo es neutro. Claro. El deseo es una vasija. El deseo es un recipiente donde se deposita algo. Lo malo no es el deseo,
es la intención con que tú llenas el deseo. El deseo. Ya que lo tocamos, pues vamos a hablar a un texto. Hebreos 4:12 dice que la escritura, las leyes espirituales son como espada de 2 filos que penetra hasta lo profundo de nuestra ser, de nuestra alma, y disciernen los pensamientos. Discernir es juzgar nuestros pensamientos, va primero al plano de los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, de nuestro deseo. Ve hacia dónde van las leyes. Las leyes primero se va, entran, van a los pensamientos, pero profundizan más y llega a tu deseo. La intención aparece allí. Por primera vez, creo que la única vez que aparece en la escritura la palabra intención es en esta. Intención del deseo. Surge el deseo y luego viene la intención con que tú vas a llenar ese deseo. Es decir, la riqueza no es mala, es la intención con que tú la procuras. Es lo que marca la diferencia. La intención con que tú la procuras, pero el deseo es neutro. El deseo es neutro. Es una herramienta para utilizar. Ok, vamos a unos compromisos de la emisora, ya regresamos. No te apartes de nuestra sintonía. Ya regresamos con más de Luz a las Naciones. ¡Vámonos para allá! Símbolo, la buena gaita. El régulo para. Juan, también. Ya va a comenzar la fiesta, ya va a comenzar la fiesta, al son de furro y tambora, también con la tumbadora, también con la tumbadora y la charrasca sonora. Ya va a comenzar la fiesta, ya va a comenzar la fiesta, al son de furro y tambora, también con la tumbadora, también con la tumbadora y la charrasca sonora. Estamos de fiesta buena, bonita y bastante amena, porque son muchos los años llevando las buenas nuevas. Vámonos, vaya. Bonita y Vaya, bastante amena, porque son muchos los años llevando las buenas nuevas. Vámonos para allá. 2 años de ministerio, 2 años de ministerio, denotan nuestra excelencia. Y cuando cimbalo suena, y cuando cimbalo suena, se nota la diferencia. 2 años de ministerio, 2 años de ministerio, denotan nuestra excelencia. Y cuando cimbalo suena, y cuando cimbalo suena, se nota la diferencia. Vamos para allá, seguimos la fiesta. Bastante amena, porque son muchos los años llevando las buenas nuevas. Como dicen, muévela para allá, muévela para acá, muévela para allá. Bastante amena, porque son muchos los años llevando las buenas nuevas. Bueno, seguimos la alegría y la fiesta en este año tan maravilloso. Llévalo en mi lugar. Estamos de fiesta buena, bonita y bastante amena. Adoremos al que vive porque Él nos quita las penas. Estamos de fiesta buena, bonita y bastante amena. Te recomiendo a Jesús en las malas y en las buenas. Estamos de fiesta
A esta hora les acompaña el maestro Jesús Sánchez. Jesús, ¿qué punto nos quieres tocar con respecto a esta ley? La ley de causa y efecto, ley de siembra y cosecha. Bueno, nosotros leímos que es el deseo, ¿verdad? El deseo, los malos deseos. Tú hiciste esa pregunta. Acá, en la traducción, nos dice los malos deseos. Malos deseos. Pero ¿por qué malos deseos? No es porque los deseos en sí sean malos o buenos. El deseo es neutro. Como yo dije anteriormente, si tú deseas riqueza, lo malo no es ese deseo de riqueza, sino es la intención con que tú procuras la riqueza. Entonces eso lo clasifica en bueno o en malo, ¿verdad? Un malo. Alguien que quiere, procura la riqueza para su propio bienestar, a la luz de las leyes, está haciendo lo malo, es un deseo malo. Cuando yo deseo riqueza procurando con la intención de procurar mi bienestar, esto no está alineado con la ley, las leyes que rigen el universo establecidas por Dios, por lo tanto se dice que estás haciendo el mal. El mal. Pero cuando tú, la intención con que procuras la riqueza es beneficiar a los demás, es generar empleo, es tener recursos para desarrollar la comunidad, para procurar elevar el nivel de vida de la sociedad, se dice que es bueno, pero es el mismo deseo, el mismo deseo de riqueza con una intención distinta, que es que la intención es lo que me dice a mí si es malo o es bueno. Si tú, esa intención está alineada con las leyes que rigen la naturaleza, es bueno. Pero ¿por qué acá en Santiago dice deseo malo? Porque el sistema de creencias, recuerda que comenzamos diciendo que el 95% de lo que hacemos está determinado por nuestro sistema de creencias y es de manera automática, y el sistema de creencias nos formó como un ser individual, egoísta, que solo procura su bienestar. Todo lo que yo haga desde ese sistema de creencias es malo. Es malo. Es malo, ¿por qué? Porque no está acorde con las leyes establecidas por Dios. Efesios 4:22, el apóstol Pablo le escribe a los efesios y le dice lo siguiente, dice: con respecto a la vida que llevan, con respecto a la vida que ustedes llevan, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Le dijo el apóstol Pablo. Ahí es totalmente claro. Tiene que quitarse el ropaje de la vieja naturaleza que está corrompida conforme a los deseos engañosos, o sea, que es el sistema de creencias que está allí, que coloca una intención mala sobre el deseo que yo quiero llevar a cabo. Entonces, el apóstol Pablo dice: por lo tanto, tienes que renovar el espíritu de vuestro entendimiento. El espíritu de vuestro entendimiento, es decir, cambio de sistema de creencias. Ese sistema de creencias que yo debo colocar, o el sistema actual de creencias lo saco de mi mente, de mi corazón, y en su lugar coloco
o las leyes establecidas por Dios, que van a conformar un nuevo sistema de creencias y que van a actuar de manera automática. Entonces, ¿cómo hago yo? Luego no voy a estar yo consciente o pendiente del efecto que puedan tener mis acciones en los demás, el daño que pueda generar. ¿Por qué? Porque si tengo un sistema de creencias basado en las leyes, y estas leyes están basadas en el amor, todas las acciones que realice van a ser buenas. Todas van a estar alineadas. Por lo tanto, yo no me tengo que preocupar si el efecto de mis acciones va a ser positiva o negativa, porque siempre mis acciones, el efecto va a ser positivo. O sea que debemos apuntar a ser totalmente conocedores de las leyes espirituales, de cómo funcionan, de que están basadas en el amor, en Dios, y empezar a sacar de nuestro corazón, dices tú, de nuestra mente. Bueno, van a salir de manera automática. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a basar ahora todo no en tu sistema de creencias, sino en estas leyes que luego van a formar parte de ese nuevo sistema de creencias que va a ser una nueva naturaleza a través de los hábitos. Si nosotros queremos un futuro mejor, un futuro feliz, pleno, bueno, ya sabemos qué tenemos que hacer. Ya sabemos qué hacer. Lo que vamos a volver a leer, lo de Eclesiastés, que dijo Salomón: aquello que fue, ya es. Ya con aquello que fue, ya es, no podemos hacer nada. Eso es pasado. Las acciones que yo hice, ya las hice, y los efectos de esas acciones se están viendo ya, están dando el fruto. Yo no puedo corregir nada, pero sí puedo tomar en cuenta para las acciones que voy a emprender ahora, que van a determinar mi futuro. Mañana. Que dice, fue ya, y lo que ha de ser, fue ya. Es decir, las acciones que estoy realizando en este momento. Entonces, al conocer yo la existencia de esta ley, de la ley de causa-consecuencia, yo debo ahora, si quiero un futuro bueno, debo entender de que es necesario que estas acciones que yo realizo deben estar alineadas con las leyes de la naturaleza. ¿Y cuáles leyes de la naturaleza? Aquí hemos hablado ya de una ley de la singularidad, es decir, que todo lo que yo haga tiene que estar alineado con el don, o con el don que determina la función que yo voy a realizar dentro de la sociedad. Que es un aporte, que debe ser un aporte. Cuando yo realizo una acción alineado con mi singularidad, todo va a fluir sin esfuerzo, yo voy a ser pleno, voy a ser feliz, y el efecto que va a tener mis acciones que realizo en este plano físico, material, van a ser buenas. ¿Buenas por qué? Porque están alineadas con las leyes. Mis pensamientos van a ser buenos, ¿por qué? Porque están alineados con las leyes. La intención con que voy a llenar el deseo van a ser buenas. ¿Por qué? Porque están alineadas con las leyes. Entonces no voy a desear la mujer de mi prójimo. No. Y no voy a ser condenado a muerte. Muerte. Voy a hacer aquí como una nota que traje para leer para todos. Dice: empecemos a realizar una cadena de pensamientos y acciones basadas en la ley del amor, que nos demanda nuestro ser, que está conectado a Dios, y así desencadenar efectos de amor para bendición del mundo. ¿Sí? La auténtica riqueza del ser humano es el bien que hace en el mundo, ya que Jesús nos enseñó: ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos cada día levantarnos con esa intención, con ese deseo de que cada cosa que vamos a realizar está en bien y en provecho para mí, pero también para quienes nos rodean. ¿Sí? Es algo que quería comunicar. Es tu deseo para esta Navidad. Bueno, sabes que yo los domingos yo asisto a un grupo que hacemos yoga, y este domingo pasado
hubo un compartir, pero de deseos, no un compartir de regalos, de comida, de regalos físicos, porque sabemos la situación país, ¿verdad? Que no nos permite o nos limita ir al plano, no hay de momento, no al plano físico material, que sería compartir comidas y regalos, sino fuimos a otro plano, que es el plano de los deseos, y compartimos deseos, ¿verdad? Eso sí lo podemos hacer, y ese efecto también va a ser positivo en los demás. Claro. Si este año, por situación país, no podemos hacer un regalo material en lo material que estamos acostumbrados, y la naturaleza nos está llevando a otro nivel, enseñando, a otro plano mucho más beneficioso que el material, que es en el de deseos. Tú puedes compartir deseos con los demás, los mejores deseos hacia el otro, los mejores deseos hacia el país, hacia nuestra comunidad, y podemos hacer una acción cuyo efecto va a ser positivo, grandioso, porque es el deseo de donde surge todo, es la raíz, es la fuente de todo. Entonces los invito a que, así como Teresa dio su deseo, ¿verdad?, para esta Navidad, para quienes nos escuchan, usted también pueda compartir, hacer un compartir de deseos con tus vecinos y con tus familiares y con cualquier otra persona que se consiga en el día a día, en el transitar en esta ciudad. Claro que sí. Bueno, ya para despedirnos, deseamos pues que en estos tiempos difíciles en el país encontremos el camino para llevar acciones, como decía Jesús, deseando no desde lo material, sino desde nuestros pensamientos, intenciones y palabras, el amor para toda Venezuela y bueno, para el mundo. Los esperamos el siguiente sábado y que Dios nos permita estar aquí sembrando más amor cada día. Gracias, amén. Jesús, gracias, Jason, y nos despedimos. Feliz tarde. Hasta el próximo sábado.